Detrás de lo que comemos hay un sistema de leyes y normas que no afectan solo nuestra salud, sino también al planeta. Quédate conmigo y descubre las regulaciones de la industria de alimentos en nuestro país. Microacción. 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 El podcast de la revolución. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio aquí en Microacción del Micrófono a la Acción, podcast oficial de Ergonomic México. Mi nombre es Alan Betanzos y estaré siendo su anfitrión por los siguientes episodios. Seguimos con este tema que es el de industria de alimentos en México. El tema de hoy es, el tema de este episodio son las regulaciones de la industria de alimentos en nuestro país. Y para esto me sigue acompañando el químico en alimentos, Víctor Soto. ¿Cómo sigues, Víctor? ¿Qué tal ese primer episodio? Muy bien, Alan, todo muy bien. Me pareció una gran experiencia y pues contento de seguir acá contigo y con tu público para seguir comentando estos temas. Perfecto. Muchas gracias. Recordemos que pues ahora sí que Víctor pues tiene más de 10 años en la industria de alimentos, entonces si alguien tiene el poder de tener una opinión sobre la industria, pues es él. Ahora sí, entrando de lleno al tema del episodio. Sí. A grandes rasgos, ¿cuáles son estas principales o las más importantes regulaciones que tiene la industria de alimentos en México? Wow. Bueno, de entrada, la principal ley que lo regula es la Ley de Salud. A partir de ahí se deriva una biblioteca vastísima de normas oficiales y normas mexicanas que aplican a prácticamente todos los productos que puedas encontrar a nivel comercial y también a nivel de agricultura o producción primaria. Va a existir una norma que nos dé sus datos, sus especificaciones, sus prácticas y muchísimas otras características súper interesantes de los productos. Y de aquí es muy importante recalcar que, bueno, sí tenemos normas oficiales mexicanas, las famosas NOMS. Exacto. Las NOMS cero tal. Exactamente. Ajá. Que de hecho aplican para no solo el giro de los alimentos. Existe también las de Secretaría del Trabajo, las de Secretaría de Energía, Secretaría de Economía, etcétera. Pero principalmente las de Secretaría de Salud, como te mencionaba, son las que van a estar aplicando a los alimentos. Y esas sí son las que nos dictan las especificaciones obligatorias que deben de cumplir los productos alimenticios que se manipulan, que se manufacturan, que se ponen a la venta, que se comercializan. Y de ahí vamos a encontrar muchísimas características interesantes. Lo contrasto con las normas mexicanas que se les denomina NMX, que esas no son de carácter obligatorio, pero que son marcos de referencia que te van a servir si hay gente en tu público que quiere poner algún negocio de comercializar alimentos o algo. Esas son grandes referencias que pueden buscar para acercarse a los requisitos que debe cumplir su producto. Sí, porque obviamente si no cumple con esto, pues sí, no puede salir al mercado, ¿no? En estricta teoría podría, okay, pero se van a meter en problemas. Vale, sí, o sea, es como para prevenirlo, ¿no? O sea, si yo encuentro esta forma de, no de burlarla, ¿no? Pero de que a lo mejor, pues simplemente a lo mejor incluso por descuido, ¿no? Que no cumpla con la NOM tal, y ya después, pues eso, si sale y te lo encuentran, eso va a ser peor. Totalmente. Ahí nuestro amigo Profeco. Sí, sabemos que te va a destruir. Exactamente, te va a caer todo el peso de su ley. Ok, perfecto. Y entonces, aparte de las de salud, ¿no hay algo más como igual que sea de mucho peso para regular la industria de alimentos en nuestro país? Sí, también están las normas, o bueno, se complementan mucho con la Secretaría, antes se le llamaba la SECOFI, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, si no me equivoco, y después pasó a ser Secretaría de Economía. Pero bueno, también dentro de esos marcos regulatorios legales tenemos, aparte de la Secretaría de Salud, a COFEPRIS y a SENACICA, que aplican para diferentes giros o diferentes niveles de transformación que mencionábamos en otro episodio. En el primer episodio. Y que si no lo han checado, pues vayan a ver el primer episodio para no perderse de toda esta parte de, pues ahora sí que de la introducción al tema de industria de alimentos. Pero ahora sí, regresando. Sí, esas son otras dependencias que tienen mucha injerencia en otros niveles de transformación, como habíamos mencionado. Y bueno, todo eso, de hecho, es muy interesante. No sé si esto sea de conocimiento general, pero que a mí me parece bien interesante. Estas normas no son simplemente impuestas por el gobierno, vaya, ¿no? Sino que para crear una NOM tiene que intervenir la industria privada, tienen que intervenir laboratorios, o sea, partes interesadas, no solamente dependencias gubernamentales,
que se ponen de acuerdo, crean debate, hacen estudios, hacen análisis, de entrada determinan o dictaminan la verdadera necesidad de crear una norma o no, y a partir de ahí, bueno, es un proceso bastante interesante para que al final tengamos ya una nueva norma que regule un X o Y producto Sí, o o que actividad. lo estandarice, ¿no? Exactamente. Y Wow. estas normas, como un ejemplo curioso, hablando de la pandemia, justamente estas normas como nos dictan las definiciones pues relativamente más estrictas de los productos. No sé si recuerden que en la pandemia se prohibió la venta de alcohol, la Sí. venta de bebidas alcohólicas. Sí. Y lo que hizo la cerveza Victoria fue crear un producto que no tenía Alcohol. que no, entre comillas, Ajá. que no tenía el nivel de alcohol que la norma dictaminó para que se considerara bebida Claro. alcohólica. Ujú. Entonces pudieron comercializar este producto. Wow, esa sí no me la sabía. Y de hecho, pues tampoco, sí es muy interesante. Creo que a lo mejor el imaginario popular, si no, me es como, gobierno lo dicta y ya. Ujú, Pero ujú. no, realmente, y hace mucho sentido, ¿no? Porque al final no son los únicos que están involucrados en el giro, ¿no? Como estábamos Sí. mencionando. No, y los expertos finalmente son los que elaboren o produzcan esos alimentos, ¿no? Entonces Exacto. muchas veces veremos a Nestlé, a Coca-Cola involucrados en las creaciones de las normas. No, pues sí, y es que tiene mucho sentido, tiene todo el sentido, porque si no estaríamos como dentro de esta como dinámica igual a lo mejor como de poder, el hecho de pensar que el gobierno está, que debería, ¿no? Pero solo ponerlo así como de dictaminarle como tal a Coca-Cola o a Nestlé o a todas estas macrocorporaciones, que al final pues también son transnacionales, ¿no? Entonces Ujú. no solamente abarcan el territorio mexicano, pero tiene todo el sentido del mundo. Creo que es muy interesante abordar esa parte de quiénes son Sí. todas las partes involucradas en la creación o en la estandarización de estas normas y leyes. Sí, exacto. Y así como te podrías meter en problemas si no lo cumples, pues podrías también evitarte ciertos procesos legales. Y si no determinas que tu producto es X o Y cosa, Claro. no sé si a ti te gusta tomar la famosa leche de almendras, leche de soya. Sí, que no es leche, ¿no? que He no escuchado es por ahí leche. que no es leche. De Ajá. hecho, a tu público los invitamos nuevamente a que si les gusta tomar ese producto, Que lo revisen. revisen la caja y se van a dar cuenta que en ningún lado dice que es leche. Dice Porque que es que dice lácteo, dice algo de lácteo. bebida, alimento líquido Ajá. o bebida láctea, Lácteo, pudiera ser. sí. No dice leche. Pero que dice que no es Y leche. que también por eso tema de pasa la con norma. los quesos también, ¿no? Exacto. En algún punto me acuerdo haber Los leído algo yogures así. también. Los yogures es muy común. Solamente puedes llamar tu producto yogurt si usas ciertos microorganismos para la Ajá. fermentación, pero si no, es bebida láctea fermentada. Sí, y es que, por ejemplo, yo sí me acuerdo haber visto muchos yogures, que ves que te dije en el episodio pasado, de que cuando no tenía nada que hacer en la secundaria, pues me ponía a revisar las etiquetas nutrimentales o literal, pues revisar el empaque, qué dibujitos traía o las letras, lo que sea. Y sí me acuerdo que muchos de los yogures bebibles sí dicen bebida láctea. O sea, no dicen yogur líquido o yogur bebible, no sé, Ujú, pero sí dicen ujú. bebida láctea. Exacto. Y ahorita, bueno, pasando, qué manera tan orgánica de, pues ahora sí que juntar los temas, pero hablando de yogures y escuela y todo esto, esta prohibición de la comida chatarra que es muy reciente y un poquito más atrás los sellos frontales, pues realmente compártenos cuál es tu perspectiva al respecto. ¿Crees que funcionan? ¿Crees que no funcionan? Y si sí, si no, ¿por qué? Son temas súper interesantes, Alan. Y a ver, empecemos por el principio, ¿no? Ujú. Y Claro. dentro de nuestro giro de los alimentos, primero te puedo decir, comida chatarra no es un concepto oficial. Claro. De entrada, la comunidad científica no utiliza ese término para expresarse sobre alimentos. Luego, ¿qué entendemos como comida chatarra? En la convención social y general y de lenguaje y demás, entendemos como comida chatarra alimentos que en general son de alto índice calórico o alto contenido calórico y de bajo valor nutrimental. Eso es lo que y de cocción o producción rápida. Esos serían como los tres elementos que entenderíamos que conforman esta definición de comida chatarra. Entonces, bueno, y nos podemos poner a pensar ya con esa definición en muchas cosas. En muchísimos productos, claro. Refrescos, papitas, dulces. Sí, sopas instantáneas. Prácticamente, ¿no? Pero si lo vemos así, pues se amplía bastante el espectro de lo que consideremos o no comida chatarra. Claro. Ahora, esta prohibición es una acción bien interesante porque yo creo que funcionaría o puede llegar a funcionar, tiene el potencial de servir
como una medida correctiva. Sin duda se ha visto el aumento en el índice de sobrepeso en infantes, niños, niñas, adultos, comparado con los años, ¿no? Hemos ido creciendo en talla, creciendo en tamaño, y también se ha visto un aumento en ciertas enfermedades que podrían estar relacionadas. Exacto. Enfermedades cardiovasculares, diabetes, etc. Ahora, insisto, creo que puede funcionar como una medida correctiva, pero no como una medida preventiva ni de educación al consumidor. Ya sabemos históricamente aquí en China qué pasa cuando prohíbes algo. Sí, pues no, o sea, se acaba perdiendo la regulación y se vende como sea, clandestinamente, y pues al final pierdes el control. Y aparte, socialmente generas ahora una mayor adicción o atracción hacia esos productos, sí, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque no lo puedo tener. Está prohibido tomar refresco en la escuela, saliendo me voy a echar una coca, ¿no? O me voy a echar 1 kilo de papitas, ¿no? Porque ya no las puedo... O sea, vamos, existe esta... Claro. Y esto es cultural, ¿eh? O sea, no tiene nada que ver con leyes, no tiene nada que ver con biología, nada, ni con la química, ¿no? Esto es social. Y bueno, o sea, yo soy de la perspectiva que estas prohibiciones, y aterrizándolo al tema de este etiquetado, creo yo que necesitamos medidas que puedan educar más al consumidor. El tema de los sellos frontales me parece una buena medida de choque. Si tú vas a la tienda a comprarte tus papitas, tus galletas, tu refresco, 3 sellos, 5 sellos, alto en grasas, altos en azúcares, alto en calorías. Me da una alerta, pero no me está diciendo la información, como también creo que lo mencionabas en el episodio pasado. Pues veo los porcentajes, leo los porcentajes. Pero no lo entiendo. Pero ¿qué es esto, no? Sí. O sea, ¿qué significa? ¿Qué significa 3 sellos? Que mi mermelada tenga un su hexágono que dice 3 sellos. ¿Cuáles son? ¿Qué implican? ¿Qué se necesita para que haya estos sellos en el empaque o no? Y ahora bien, yo era un poco más partidario de el anterior etiquetado, que te mencionaba los porcentajes que contenía de ese nutrimento o ese componente en particular, ¿no? Contiene 23% del azúcar de acuerdo a la ingesta diaria recomendable, ¿no? Ajá, sí, justo. Que a lo mejor en primera intención tampoco queda tan claro, pero al menos tiene un marco de referencia. Pues es 23% de lo que debería comer en un día. En un día, 23%. Ok, es mucho. O tal vez no, quiere decir que me puedo echar 4 de estos en un día y ya no más, ¿no? La desventaja con eso, bueno, pues es que muchas otras cosas, por ejemplo, hablando del azúcar, el etiquetado del refresco. Contiene el 43 o 30 y tantos % de azúcar del día. Ok, me puedo echar 3 cocas. Sí, no. Porque hay muchos otros alimentos que contienen azúcar y que a lo mejor no estás considerando o que ni siquiera vienen en un empaque con ese etiquetado. Entonces, al final del día sí vas a exceder ese consumo. Pero bueno, insisto, había este marco de referencia y había un poquito más de información. Algo que yo siento que no es de conocimiento muy popular es que estos sellos, por ejemplo, sello de alto en azúcares. Para que un producto tenga el sello de alto en azúcares debe tener, si no me equivoco, igual o mayor al 10% de la energía total del empaque en azúcar. Ok, sí. Está medio... Creo que está un poquito más rebuscado. Pero sí se entiende al final. Al final, si nos sentamos a leerlo y a entenderlo, bueno, vamos a nada más, así, 10% de lo que esté ahí es azúcar. Al menos 10%. Ok. Ojo, al menos 10%. Ya. Entonces, si quiero saber el contenido exacto de azúcar, me tengo que ir a la parte de atrás, que ahí está la información, ¿eh? La ley es muy clara y la norma es muy clara. Lo tienes que poner. Sin embargo, pues, si no nos sentamos a leer las etiquetas, pues es aún más complicado enterarme si es mucha o poca azúcar. Entonces, bueno, a manera de breve resumen de todo esto, creo que la prohibición es una medida interesante, con potencial, pero sí creo que necesitamos tener medidas de mucha más educación e información al consumidor para que tomen estas decisiones no basadas en el shock, sino basadas en una verdadera información de qué estamos consumiendo. Y pues al día de hoy nuestros etiquetados no han cumplido con esos puntos, a mi parecer. Sí, porque al final, como dices, y me parece muy, muy atinado, esta como estrategia del shock, creo que sí, al principio era como de... Este producto lo llevo comprando 10 años en el súper. Y entonces llega como esta parte de los sellos frontales. ¿Cómo crees que tienen esto? Si yo pensé y tal y tal y tal. El problema es que el shock, pues, como tú lo mencionas, ¿no? Es inicial.
pero ya después es como, bueno, pero pues si ya lo estuve comiendo 10 años, pues, o sea, y Exacto. ahora ya sé que Claro. es así, ¿qué más hago si ya es como lo que yo he estado acostumbrado a consumir, pues, la última década, ¿no? Entonces, sí, yo también creo que comparto ese punto de que sí es un shock, porque al final sí es como de, o sea, pues ya no tienes como el empaque bonito así, no sé, a lo mejor Claro. el color no, o sea, ya está ahí y negro y para que lo Ujú. veas, o sea, no, es imperdible. Pero pues al final sí, como que el después de ese etiquetado, ¿qué viene, no? Que creo que es esa parte como muy interesante. Ahora, pasando a otro tema que tiene que ver con algunos de los episodios que ya hemos grabado para que también los vayan a ver, que es la gestión de residuos. Ok. ¿Cómo se maneja? ¿Qué estrategias tienen como de estándar para gestionar residuos dentro de la industria de alimentos en México? Claro. Pues en la industria en general, la gestión de residuos como tema específico es bien importante y está súper regulado. Regulado por SEDEMA, regulado por Semarnat incluso, ¿no? Que es de aplicación federal. Ujú. SEDEMA es más aplicación local. Pero bueno, o sea, las prácticas que podemos observar en las industrias es desde lo más básico, separación de residuos, almacenamiento adecuado de residuos y el desecho adecuado a través de proveedores o de recolectores Claro. aprobados y autorizados. Por ejemplo, grasas y aceites de uso o comestibles para humanos o no, que puede ser de maquinaria, deben Ujú. de desecharse a través de un proveedor autorizado, registrado ante la SEDEMA, que tenga licencia, etcétera. Y todas estos residuos de manejo especial, pues bueno, se regulan bastante. Y si no, pues sí caemos en una cuestión de multas y de cierres, de actividades y todo, pues importantes, ¿no? Sanciones importantes. Sí, no, porque como mencionabas en el primer episodio, igual, pues al final el giro alimenticio, pues sí es pues muy meticuloso, tanto para pues proponer estas ideas como para pues ahora sí que mantener con lo que ya está, y sobre Claro. todo con esta parte, ¿no? Que al final estamos hablando de pues que a lo mejor se contamina una planta y debe ser un horror, ¿no? Exactamente. Perfecto. Y entonces, aparte de, pues ahora sí que tener como esta regulación de los residuos, ¿qué otras alternativas están proponiéndose dentro de la industria que tú sepas o que hayas escuchado en pro del, en pro del medio ambiente? Pues las más comunes y que son o que tienen muy buen impacto a mi parecer, muchas industrias o muchas empresas están implementando biodigestores. Ok. Para que todos sus residuos orgánicos pues se empleen de otra manera y podamos generar energía, ¿no? Generamos biogás y de ahí podemos canalizar a calderas o podemos utilizarlo en los servicios del personal, en fin, ¿no? Claro. La reutilización del agua también es algo que ha estado presente en la industria de los alimentos desde hace ya varios años y que es súper importante porque, como sabremos, el agua es nuestro principal recurso natural y que se utiliza en la industria no solo de manufactura, sino de agricultura, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, muchas empresas que utilizan agua como refrigerante, como caldera, etcétera, tienen sistemas de recirculación para reutilizar esa agua y después pues darle el tratamiento adecuado para su desecho si fuera necesario. Entonces creo que son dos grandes prácticas que ya se implementan y que son relativamente simples y que otras industrias y que otras empresas que a lo mejor no lo están haciendo pudieran implementarlo relativamente rápido. Sí, porque como dices, ¿no? O sea, realmente, bueno, no sé qué tan complejo sea, ahí tendremos que hablar con ingenieros, Sí. de, pues como dices, ¿no? Esta parte de la recirculación del agua, como para, pues sí, vaya, el reuso, pero si no también el desecho en caso de que sea necesario, pues el sistema lo podemos, pues sí, idear, ¿no? Pensar, puede que no sea tan complicado. Y esta parte que dices de los biodigestores se me hace muy interesante, Sí. porque también, pues al final, creo yo que pues igual puede ser como un mismo principio, ¿no? Que es Claro. redirigir esta parte de lo que estás metiéndole, pues que se vaya a otros lados, ¿no? Ujú. Tienen el mismo principio, funcionan para cosas diferentes, pero como tú dices, ¿no? Y creo que pues también comparto esa visión, no son sistemas complicados de llevar a cabo. Ujú. Y entonces, ahorita hay pues algún caso de éxito que tú sepas, alguna anécdota que tú tengas respecto a si en alguna empresa grande, chica, de las que tú hayas trabajado, que hayas escuchado, dentro de la industria de alimentos, que al adoptar algún tipo de prácticas, pues un poco más sencillas, como puede ser esta parte del desecho de la separación de residuos, de comenzar a utilizar utensilios biodegradables,
cosas por ese estilo y que hayan, pues ahora sí que representado un mejor desempeño, un mejor rendimiento, que pues sí que sean un caso de éxito que nos puedas compartir. Claro. Fíjate, es interesante. No son tantísimas las líneas de manufactura que pueden aplicar algo así, pero por ejemplo la industria galletera o de panificación es un ejemplo bien claro y bien interesante y relativamente sencillo, ¿no? La industria galletera y de panificación empezó a generar productos. Dentro de la industria tenemos niveles de calidad también. Ajá. De primera, de segunda, de tercera. Cada quien prácticamente puede determinar sus propios niveles. Pero el punto es, si yo quiero sacar pan blanco, pan de caja, ¿no? Pues me dedico a hacer pan blanco. Pero como ya hablamos de las normas, ese pan blanco debe de cumplir con especificaciones de humedad, de minerales, de vitaminas, etcétera. Oye, ¿y qué pasa si este pan, pues, no salió con la cantidad de vitaminas que necesitábamos? Nos falló por tantito. Ah, pues, ¿qué crees? Vamos a tostarlo y vamos a venderlo como pan tostado. Ah, ok. Vale. Las galletas, algo similar. Podemos generar un paquete de galletas que le puedes poner surtido delicioso si quieres, ¿no? Sí. Que se compone de muchas galletas. Claro. Que a lo mejor, que no quiere decir que estén mal, ¿eh? No solamente no alcanzaron como ese estándar para poder normativo. Estar en otro empaque. Claro. O estándar normativo o estándar legislativo de calidad para venderse como producto de primera, que ahora lo vendemos en otra cajita y listo. Pero no es tan aplicable a todas las líneas de producción. Pero es muy rescatable empresas. Hay una empresa de café mexicana que se dedica a recolectar sus propias cápsulas. Entonces compras las cápsulas de café y te dice, si me las regresas, me traes 100 cápsulas de café, te regalo un botecito chico de café. Claro. Entonces, esas prácticas creo que para nada se deben de echar en saco roto y debemos aplaudir y pugnar que las empresas implementen ese tipo de prácticas. Sí, ¿no? Que encuentren la forma de, dentro de sus propias... Pues sí, de la manera en la que les sea posible, pues implementar este tipo de medidas, ¿no? Y qué interesante, por ejemplo, eso de las galletas y de los panes, nunca se me hubiera ocurrido, pero también, fíjate, diste un dato interesante igual, como en el episodio pasado, y estuvo muy bueno también. Y justamente ahorita estamos llegando al cierre de este segundo episodio, Víctor. Cuéntame cómo te estás sintiendo. ¿Hay algo que quieras compartir antes de cerrar? ¿Cómo lo estás viviendo tú en este momento? Es una experiencia súper padre, súper interesante. No había tenido oportunidad de compartir un espacio así de abierto para platicar tan amenamente con alguien sobre estos temas, pero espero para el público de Ergonomic y tu público sea de interés, sea de uso y eso, o sea, el mensaje de que los profesionales de los alimentos estamos aquí para orientarlos y para siempre seguir apoyando a la industria a mejorar y renovar sus prácticas. Claro, no, sí. Pues sí, realmente creo yo que, pues como tú lo has podido ver quizás, sí realmente comparto muchas de las cosas que dices, de los datos que has mencionado, pues sí, yo ni los tenía ni en cuenta, entonces yo creo que si yo estoy así de sorprendido, pues la audiencia seguramente también o incluso más. Pues ahora sí estamos llegando al final de este segundo de una tanda de 3 episodios, todavía nos queda un episodio para platicar con Víctor. Les recuerdo que pues pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Ergonomic México, Facebook, Instagram y LinkedIn, darle like a la playlist de microacción del micrófono a la acción aquí en YouTube. También ya saben que un contacto más directo puede ser el correo de contacto@ergonomic.com o escribirnos al WhatsApp del 55 1382 3847. Ahora sí que repitiéndolo un poquito, ¿hay algún contacto en el que te podamos encontrar, Víctor? Por cualquier duda, por cualquier comentario, ¿cómo te podemos contactar? Claro que sí, con toda confianza me pueden mandar un correo electrónico a info@consulting.com. Perfecto, pues ahí lo tienen. Por cualquier duda, por cualquier comentario, ahí ya tienen, pues ahora sí que el correo de Víctor para el momento en el que ustedes tengan una duda, pues se la hagan saber. Nos quedamos nosotros, un episodio más nos queda con Víctor. No se pierdan este y ninguno de los otros episodios de la segunda renovada temporada de Microacción. Mi nombre es Alan Betanzos y estaré acompañándolos aquí por un episodio más. Nos vemos en el siguiente episodio. Adiós. Microacción. 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 El podcast de la revolución. Paso a paso, día tras día, tú con tu esfuerzo la tierra respira. Cada pequeño acto, una gran misión. Juntos en esto con una sola visión. Escucha, actúa, es el momento. Tu voz
resuena como el viento. Oh, oh, oh. Microacción, microacción, microacción. Ergonomic, la transformación del micrófono a la acción. Canta fuerte, esta es tu canción. Ideas que vuelan, semillas que van creciendo fuerte, no van a parar. Tú eres el héroe de esta narración. Con pequeñas acciones cambias la situación. Levanta la voz, es tu elección en cada paso. Escucha, actúa, es el momento. Tu voz resuena como el viento. Microacción, microacción, microacción. Ergonomic, la transformación del micrófono a la acción. Canta fuerte, esta es tu canción. Microacción, microacción, microacción. El podcast de la revolución. Con pequeñas acciones, un gran corazón. Juntos somos la solución.